y algunos partidos catalanes están llamando a la desobediencia civil. Viciseta em parlava de bon matí al portal mentre el sol esperàvem i els carros veiem passar. Siset, que no veus l'estaca a on estem tots lligats. Si no podem desfer-nos-en, mai no podrem caminar. Si estirem tots, ella caurà i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, 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 ben corcada deu ser ja. Si jo l'estiro fort per aquí i tu l'estires fort per allà, segur que tomba, tomba, tomba i ens podrem alliberar. Y algunos partidos catalanes están llamando a la desobediencia civil, es decir, están llamando a incumplir la ley porque existe una razón de justicia superior a esa ley que justificaría la celebración de la consulta, que básicamente se centra en el principio democrático, en que la gente tiene derecho, los catalanes tienen derecho a expresar su opinión sobre una materia tan relevante como el modelo de Estado que quieren y si quieren seguir siendo parte de España. Entonces, sobre esa base, pues os voy a hablar de la desobediencia civil tanto desde una perspectiva teórica como definiéndola como un instrumento que podría servir para que si una persona desobedece la ley para defender los derechos humanos, cuando la ley está en contra de los derechos humanos, pues digamos esa persona se pueda librar total o parcialmente del castigo penal que le podría suponer pues esa desobediencia. Por ejemplo, un autobús que lleva a un grupo de inmigrantes que los van a deportar y un grupo de gente corta la carretera para que el autobús no pueda pasar. Están cometiendo una infracción en materia de circulación y aparte están impidiendo que un autobús que está fletado por la administración del Estado, pues digamos, complete su recorrido. Eso está penado, pero como digo, se pueden dar circunstancias que hagan que el castigo por esa infracción desaparezca o bien se atenúe con base en el concepto de desobediencia. Bueno, ante todo os voy a dar una definición de lo que es la desobediencia civil desde la perspectiva de uno de los filósofos más importantes que han, digamos, reflexionado sobre esta materia, como es John Rawls. La desobediencia civil es concebida por este autor como un acto público, no violento, consciente y político, contrario a la ley, cometido habitualmente con el propósito de ocasionar un cambio en la ley o en los programas de gobierno. Es decir, la desobediencia civil implica violar una ley. Implica violar una ley no de forma clandestina, como el que entra en una tienda a robar sin que le vea a nadie, sino ante los ojos de la ciudadanía y con una finalidad de visibilizar esa acción. El que comete un acto de desobediencia civil lo hace para que la gente lo vea. Y, como digo, esta acción pública de desobediencia de la ley pretende acabar con una situación injusta que es fruto de una deficiencia normativa. Una situación injusta que es fruto de una ley que no tendría que existir, pero que sí. Bueno, la justificación de la desobediencia civil es defendida por la doctrina desde dos perspectivas. En primer lugar, la que concibe como la desobediencia civil como el ejercicio de un derecho fundamental y la que concibe la desobediencia civil como una defensa de la Constitución. Los que conciben la desobediencia civil como una defensa de la Constitución parten de la premisa de que todas las constituciones modernas establecen una serie de derechos que coinciden básicamente con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esos derechos son sagrados y ningún gobierno tiene derecho a violarlos, aunque haya sido votado por la mayoría. Entonces, muchos pensadores, muchos teóricos del derecho, consideran que si el derecho a la vivienda está consagrado en la Constitución, pero a través de una legislación injusta y contraria a la propia Constitución, este derecho es sacrificado por parte del poder político, la gente tiene derecho a desobedecer esa ley inferior con base en el propio principio de jerarquía normativa que está consagrado en la filosofía del derecho constitucional universal. El principio de jerarquía normativa es que la Constitución es la norma suprema y ninguna ley inferior puede contradecir la Constitución. Y si la contradice, esa ley es inválida. Por tanto, quien practica la desobediencia civil para defender los derechos humanos, ante todo está amparado por su derecho a defender la Constitución, por su derecho a reclamar que la Constitución como norma suprema se cumpla. En
España la Constitución garantiza el derecho a la vivienda. Pues la gente que paraliza desahucios está ejerciendo la desobediencia civil para defender la Constitución, para defender un artículo clave de la Constitución que garantiza ese derecho a la vivienda. Y por otra parte, hay quienes conciben la desobediencia civil como un derecho de autotutela, implicándola en el derecho fundamental a la libertad de conciencia. La autotutela implica que yo por mí mismo defiendo un derecho cuando la autoridad que tiene el deber de protegérmelo no lo hace. Ese derecho en el que se basan estos autores para defender la desobediencia civil es la libertad de conciencia. La libertad de conciencia, que es el derecho de todo ciudadano a defender por todos los medios legítimos sus ideales. Y el derecho de luchar contra todas aquellas expresiones que puedan atentar contra sus valores más básicos, cuando esos valores más básicos entroncan con un principio de justicia universal que hoy está consagrado en la generalidad de constituciones vigentes. Entonces, si yo, como ciudadano, mi conciencia me obliga a defender a la persona que está siendo atacada, que está siendo menospreciada, que está siendo humillada, ese derecho fundamental a la libertad de conciencia me legitima para oponerme a aquellos actos del poder político que atenten contra mis valores supremos como individuo, y con base en ese derecho tengo derecho a oponerme a la acción del poder político, porque ese poder político se ha situado fuera de su legitimidad. Para que el poder político sea legítimo, tiene que actuar con respeto a la Constitución y con respeto a la justicia. Si no lo hace, se coloca en una situación de arbitrariedad que permite al ciudadano, con base en su libertad de conciencia, oponerse a él y atacarlo. Desde una forma pacífica, claro, porque como digo, la esencia de la desobediencia civil es el pacifismo. Bueno, desde esta perspectiva, la desobediencia civil es defendida por autores como, por ejemplo, Ronald Dworkin, partiendo de la premisa de que el contenido esencial de los derechos fundamentales el autor lo define así, una precondición lógica de la democracia. Este autor defiende la desobediencia civil con base en el principio democrático, porque entiende que para que haya democracia no basta con que la gente vote una vez cada 4 años. Para que haya democracia se tienen que dar una serie de condiciones materiales que permitan que todos podamos decidir, todos podamos participar en la política en toda la extensión y en toda la magnitud que implica esta expresión. Es decir, para que todos podamos participar en la política es imprescindible que existan los derechos sociales y que existan las libertades individuales. Porque las libertades individuales que nos permiten hablar, que nos permiten compartir nuestras ideas con los demás, que nos permiten organizarnos en asociaciones, que nos permiten crear partidos y que nos permiten presentarnos a las elecciones, esas libertades individuales no son nada si no tenemos unos medios materiales que nos permitan, primero, no sufrir una situación de carencia, miseria, opresión, que nos anule como personas y que nos quite la fuerza vital necesaria para participar en la vida política, que nos convierta, digamos, en gusanos que han perdido la autoestima y que piensan que no tienen derecho a nada y que no tienen fuerza para enfrentarse a nada. Y por otra parte, también necesitamos del acceso a la educación, del acceso a la formación, que solamente se puede obtener mediante un sistema educativo público de calidad, que nos permita conocer nuestros derechos, formarnos la mente y desde esa formación participar en política. Sin eso no puede haber democracia, porque sin eso hay una parte de la población, esa parte de la población en la que no se respetan los derechos sociales, o esa parte de la población que es amordazada porque su visión política no aparece en los medios de comunicación, no aparece en los foros públicos, y como consecuencia de ello pues están amordazados en la práctica. Y si esa gente no puede participar, si esa parte de la población no puede participar, en realidad no existe la democracia. Entonces, Ronald Dworkin, como digo, dice que la desobediencia civil es una de las claves de la defensa de la democracia, porque cuando la democracia no se respeta por parte del poder político, es imprescindible que la gente saque a la calle, saque a los ojos de la población, ya que en las televisiones no les dejan participar y ya que no les permiten expresarse en igualdad de condiciones con los políticos que defienden la ideología oficial, es imprescindible que la gente saque su sufrimiento, saque su rabia y saque su deseo de cambio a la calle a través de una acción potente como es la desobediencia civil. Y Ronald Dworkin pone un ejemplo histórico que es muy interesante. El ejemplo de
el concepto de democracia que había hasta que llegó Hitler, hasta que el partido nazi llegó al poder, y cómo ese concepto de democracia cambia en el constitucionalismo moderno a partir de ese momento. Hasta que llegó Hitler al poder, hasta que llega el Partido Nacional Socialista, había un concepto meramente formal de democracia. Se decía que aquel que tuviese la mayoría de los votos estaba legitimado para hacer cualquier cosa, lo que quisiera. Las constituciones que existían hasta ese momento no incluían declaraciones de derechos, como las declaraciones de derechos que tienen las constituciones actuales o la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Las constituciones solamente eran normas procedimentales. En las constituciones solamente había una serie de requisitos que regulaban cómo el Parlamento creaba las leyes y que establecían cuáles eran las instituciones del Estado. Siempre y cuando se cumpliesen esos requisitos formales, la ley podía ser cualquier ley, porque la apoyaba la mayoría. ¿Qué implicó esto? Que con el apoyo de la mayoría llega un partido al poder que dice, a partir de ahora, y con esta legitimidad que tengo de que la mayoría de la gente me ha votado, ilegalizo al resto de los partidos, digo que aquel que no tenga el pelo rubio y los ojos azules no tiene derecho a vivir, e impongo mi tiranía cargándome a más de 6 millones de judíos y a muchos millones más de personas que son afectados desde mi punto de vista. Pues cuando el mundo consigue liberarse de la barbarie del nazismo, los constitucionalistas, los expertos en derecho constitucional y los líderes políticos llegan a la conclusión, que fue un poco hipócrita porque no se llegó a estas últimas conclusiones, pero que han sido hasta sus últimas consecuencias, pero que desde luego supuso un avance, llegan a la conclusión de que hace falta establecer una serie de derechos, una serie de garantías que van a estar por encima de la voluntad de los políticos. Gobierne quien gobierne, cualquier político tiene que respetar una serie de derechos, porque si no se respetan, la democracia se pierde. Porque si no se respetan, la gente no podrá participar en pie de igualdad en la vida política, no podrá expresarse libremente, y sin eso no puede haber democracia. Y a partir de ese momento se crean, como digo, las declaraciones de derechos que contienen las constituciones actuales, que lamentablemente no se cumplen, pero que están ahí, y que suponen una fuente de legitimidad para quienes, en contra de lo que hacen la mayoría de políticos actuales, quieren defenderlo hasta sus últimas consecuencias. Entonces, como digo, Ronald Dworkin dice que la defensa de la democracia es la principal justificación de la desobediencia civil. Y bueno, desde esta perspectiva, desarrolla una serie de principios prácticos a la hora de justificar que aquella persona que practica la desobediencia civil sea, amparada cuando se le pone ante un juez de lo penal. Es decir, cuando una persona infringe una ley y esa infracción de la ley puede suponer un delito y se le pone ante el juez de lo penal para que se pueda poner una pena de cárcel, en este caso, Dworkin y otros autores como Malenseña o como Falcón y Tello se llama, establecen una serie de teorías que van destinadas a atenuar la responsabilidad penal de aquella persona que practica la desobediencia civil o incluso a eliminar esa responsabilidad penal. Bueno, estas teorías parten de la premisa de que la persona que realiza un acto de desobediencia civil, ante todo, está defendiendo un ideal legítimo, un ideal que entronca con la Constitución. Y es en ese marco donde nace la primera teoría de la que os voy a exponer, que es la tesis del efecto desaliento. La tesis del efecto desaliento, que ha sido incluso asumida por el Tribunal Constitucional Español, aunque no en relación con la desobediencia civil, sino con otras cosas, dice que cuando una persona actúa ejerciendo un derecho fundamental y digamos que se pasa, es decir, que hace cosas que no están amparadas por ese derecho fundamental, pero sí que pueden encontrarse en el límite de amparo que protege ese derecho o que garantiza ese derecho, esa persona, si va a ser sancionada por ese exceso que ha cometido, debe ser sancionada de una forma muy atenuada, porque lo contrario generaría un miedo entre la ciudadanía que no se atrevería a ejercer sus derechos fundamentales. Por ejemplo, si una persona escribe un artículo en prensa criticando a un político y en ese artículo en prensa pone alguna expresión insultante que pueda encuadrarse dentro de un delito de injuria, esa persona está actuando de buena fe, está actuando con la finalidad de denunciar algo que le parece injusto y de mejorar la sociedad. Y si en el marco de esa denuncia ha cometido algún exceso por el que deba ser sancionada, se le deberá sancionar con mucha más levedad, con mucha menos dureza que a la persona que directamente actúa de mala fe con una finalidad de causar daño. Porque esa persona está ejerciendo su derecho fundamental a la libertad de expresión,
está convencida de que las expresiones que realizó estaban amparadas por ese derecho fundamental a la libertad de expresión y, aparte de que, como digo, está actuando con buena fe, si a esa persona se le castiga muy duramente, se estará amedrentando al resto de ciudadanos y con ese amedrentamiento lo que se provocará será que la gente no se atreva a ejercer sus derechos fundamentales, en este caso la libertad de expresión, que la gente no se atreva a hablar. Entonces, el propio Tribunal Constitucional, en algunas sentencias relativas a casos sobre todo de delitos de injuria, ha dicho: cuando una persona comete un delito de injuria en el marco de una crítica política, aunque se pase y aunque deba ser sancionada por haberse pasado porque insultado al político de turno, se le debe sancionar de una forma mucho más leve que aquella otra persona porque coge, insulta a su mujer porque ejerce un acto de violencia machista, o insulta a su vecino, o insulta a una persona que pasa por la calle. Bueno, esta es la tesis del efecto desaliento que el Tribunal Constitucional Español ha utilizado para justificar la desobediencia civil. Pero existen otras muchas teorías que, bueno, en España no se están aplicando, pero que en otros países sí que han sido incluso, digamos, asumidas por sus tribunales de justicia y que, bueno, paso a relataroslas. Por ejemplo, hay una teoría defendida por Malem Seña, que es un constitucionalista latinoamericano, que dice que el juez penal, cuando castiga a una persona que ejerza la desobediencia civil, debe utilizar la figura del error vencible de prohibición. El error vencible de prohibición es una figura que existe en el derecho penal que implica que cuando una persona cree que lo que hace no es delito y está convencida de que lo que hace no es delito y, digamos, desde la perspectiva de un observador objetivo, del ciudadano medio racional que observa el hecho, pues se puede entender que había dudas sobre si lo que la persona hacía era delito o no había delito, se debe atenuar notablemente su pena. La persona que ejerce la desobediencia civil en realidad actúa porque piensa que se está cometiendo una ilegalidad por parte del poder político y piensa que tiene el deber de corregir esa ilegalidad porque si no lo hace se prolongará hasta el infinito. Entonces, en este contexto, la figura del error vencible de prohibición, la figura del atenuamiento de la sanción que se pone a quien incumple la ley porque realmente estaba convencido de que él no estaba incumpliendo la ley, sino de que estaba haciendo un acto de justicia para defender una norma superior como es la Constitución, sería plenamente aplicable. Y claro, en este contexto, quienes se oponen más férreamente a que una persona que ejerce la desobediencia civil pueda recibir una atenuación en su pena, dicen que el supremo intérprete de la Constitución es el Tribunal Constitucional y que como consecuencia de ello, hasta que el Tribunal Constitucional no se pronuncie sobre si la ley contra la que uno ejerce la desobediencia civil es ilegal o es inconstitucional, pues que nadie tiene derecho a ejercer la desobediencia civil porque se tiene que esperar a que el Tribunal Constitucional diga si la ley es o no constitucional. El problema es que el Tribunal Constitucional tarda una media de 3-4 años en resolver los recursos de amparo que se le plantean. Como consecuencia de ello, pues, si se está, digamos, poniendo en práctica una ley que supone un ataque frontal muy grave contra los derechos de un colectivo ciudadano, una ley anti-inmigración, por ejemplo, o la legislación en materia de desahucios, uno no se puede esperar 3-4 años a que el Tribunal Constitucional decida, porque mientras lo hace, se están cometiendo vulneraciones de derechos de los ciudadanos que tienen una gravedad tremendamente superior a, digamos, el desvalor, el perjuicio para el Estado que pueda suponer que unos ciudadanos incumplan una ley concreta con la finalidad de proteger a otros ciudadanos que se encuentran en una situación de mayor debilidad. Y es aquí donde entra en juego la figura de la ponderación de intereses que se utiliza mucho en el derecho constitucional. Cuando hay valores constitucionales, como puede ser uno el principio de legalidad, el principio de que hay que cumplir la ley, y otro, como puede ser el derecho a la vivienda o puede ser el derecho fundamental a no ser discriminado por razón de raza, hay que ponderar cuál de estos principios vale más en cada caso concreto y sobre esta base decidir cuál de ellos debe ser sacrificado y cuál de ellos debe ser privilegiado. Está claro que el derecho de una persona a no ser desahuciada vale muchísimo más que el derecho del Estado a que una norma que él ha creado se cumpla para que un banco que ya tiene 10.000 millones de euros tenga 11.000 millones de euros. Está claro que el perjuicio que se causa como consecuencia del cumplimiento de esa ley es tremendamente superior al que se causaría como consecuencia de su incumplimiento y por tanto en ese caso la desobediencia civil estaría justificada. De otra parte, y aunque esto los teóricos del derecho constitucional no lo dicen muy abiertamente porque es una cosa que entre comillas no se puede decir,
Lamentablemente en países como España el Tribunal Constitucional es un tribunal que tiene muy poca credibilidad, porque sus miembros no son elegidos de entre los expertos del derecho, salvo alguna excepción como puede ser Manuel Aragón, que es uno de los miembros más respetados del Tribunal Constitucional y que es un señor que sabe mucho y que es muy independiente. Pero por ejemplo el presidente del Tribunal Constitucional y una gran parte de sus miembros son elegidos por los políticos, por el PP en este caso, que es el que manda, porque saben que que existe una conexión entre el partido y el magistrado que elige el partido, y que como consecuencia de ello, cuando una ley que promueve el partido llega al Tribunal Constitucional, existen elevadas probabilidades de que el magistrado se ponga del lado del partido y aunque esa ley sea inconstitucional, diga que sí. Es decir, hay mucha gente que aunque no lo dice en el foro público, expertos en derecho constitucional, cuando hablan contigo en privado te lo dicen. El Tribunal Constitucional no tiene ninguna independencia y hay que cambiar la ley orgánica del Tribunal Constitucional para que sus magistrados sean elegidos entre magistrados independientes, entre jueces independientes. Y más que elegidos, hay incluso quien plantea que se pudiera hacer por sorteo. Es decir, que se estableciera una serie de requisitos objetivos, que el juez tenga una determinada edad, una determinada experiencia, unas determinadas publicaciones científicas. Mentre el sol esperàvem i els carros veiem passar. Siset que no veus l'estaca a on estem tots lligats. Si no podem desfer-nos-en, mai no podrem caminar. Si estirem tots, ella caurà i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, 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 ben corcada deu ser ja. Si jo l'estiro fort per aquí i tu l'estires fort per allà, segur que tomba, tomba, tomba i ens podrem alliberar.